Queridos espectadores y oyentes, hoy vamos a hablar sobre un tema de la ciencia médica, que es la hipertensión y su destino, ¿no? Es decir, la presión arterial alta y sus consecuencias. Ahora surge la pregunta, ¿qué es la presión arterial alta o hipertensión? La palabra hiper significa más o excesivo y la palabra tensión significa presión, es decir, la presión arterial. Como quiera que llames a esto, presión arterial alta o hipertensión, puedes decir que es una enfermedad mortal. Pero ahora tenemos que ver cuándo consideramos que la persona tiene presión arterial alta o hipertensión. Si la presión arterial sistólica de una persona es más de 140 milímetros de mercurio y la presión diastólica es más de 90 milímetros de mercurio. Entonces, llamaríamos a esa persona presión arterial alta o hipertensión. Muchas veces los pacientes vienen a nosotros y dicen, Señor, mi presión arterial está alta. Es por eso que vengo a recibir tratamiento. Ahora ha surgido otra pregunta, como dije, la presión sistólica y la presión diastólica. Eso significa que aquí hay dos tipos de presión. Los pacientes vienen y dicen, Señor, mi presión arterial no baja. Eso significa que solo tiene presión arterial sistólica alta. Otro paciente entra y dice, Señor, tengo la presión arterial alta, pero mi presión arterial baja no baja. Eso significa que su presión diastólica es alta. Mucha gente viene y dice, Señor, tengo la presión arterial alta. La presión arterial superior es alta, la presión arterial inferior es alta. No puedo bajar mi presión arterial. A continuación entraremos en una discusión detallada sobre la presión. ¿Quién está bajo presión ahora? A nivel mundial es un problema. En todo el mundo los pacientes están siendo afectados por la presión arterial. Solo en Estados Unidos 50 millones de personas sufren de presión alta. Lo curioso es que entre estos 50 millones de pacientes hipertensos, el 70% sabe que tiene presión alta y que necesita tratamiento, pero el 30% restante tiene presión alta, pero no presenta ningún síntoma. Ellos, de hecho, no acuden a tratamiento. Entonces se puede preguntar, ¿cómo sabrán que tienen presión alta? De repente, en algún momento, alguien fue a hacerse un chequeo médico y se descubrió que tenía la presión alta. Así se supo que esa persona también tenía presión alta. Sin embargo, quienes tienen presión alta, pero no presentan síntomas, no tienen motivo para alegrarse, porque, en realidad, quienes no tienen síntomas suelen sufrir más daños, ya que no están recibiendo tratamiento, pero tarde o temprano enfrentarán las consecuencias. Ahora bien, generalmente se observa que la presión alta suele aparecer en personas dotadas de entre 25 y 55 años. Sin embargo, no se puede decir que los menores de 25 años no puedan tener presión alta. Los jóvenes menores de 25 años también pueden padecerla. Sobre esto hablaré un poco más adelante. Además, se observa que las personas de piel negra, es decir, entre nosotros quienes tienen la piel oscura, tienen una mayor incidencia de presión alta, mientras que en las personas de piel blanca la incidencia suele ser algo menor. Si hablamos de hombres y mujeres, la incidencia de presión alta es mayor en los hombres que en las mujeres. Ahora, si alguien tiene presión alta, ¿cómo lo sabrá? ¿Cómo lo va a notar? Lo que llegará a mí, lo que llegará al médico. Es decir, tendrá algunos síntomas, por ejemplo, doctor, a veces tengo dolor de cabeza. Alguien dice que a veces siente algo en el cuello. Alguien dice, doctor, siento palpitaciones en el pecho. No sé por qué, pero solo esta mesa me molesta, y cuando la gente habla no soporto sus conversaciones.
En ese momento debe empezar a pensar que tal vez su presión arterial ha subido. Estos suelen ser síntomas comunes de la presión arterial alta. Y ya mencioné algo importante, el 30% de las personas no tienen ninguna queja, pero cuando se hacen un chequeo de rutina, se les detecta presión arterial alta. Hipertensión primaria o esencial. Es decir, aquellas personas en las que aún no se ha detectado la causa de la presión arterial alta o no ha sido posible identificar la causa subyacente. Esto se llama hipertensión o hipertensión esencial. Y al segundo grupo se le llama hipertensión secundaria. En este caso, la persona no tenía hipertensión antes, pero debido a alguna causa desarrolló hipertensión. Cuando la presión arterial aumenta por una causa específica, esto se denomina hipertensión secundaria. Por ejemplo, si digo que una mujer está embarazada, algunas mujeres embarazadas desarrollan presión arterial alta. Esto se llama hipertensión secundaria. Algunas mujeres toman píldoras anticonceptivas o inyecciones anticonceptivas. Aquellas que toman píldoras pueden experimentar un aumento de la presión arterial. Hay algunos medicamentos que también pueden aumentar la presión arterial. Estos son los corticosteroides. Tomar medicamentos del grupo de los esteroides puede aumentar la presión arterial. Entonces, a estos casos los llamamos hipertensión secundaria. El síndrome de Cushing y el feocromocitoma son dos enfermedades endocrinas. En estas dos enfermedades también puede aumentar la presión arterial, hipertensión secundaria. Ahora, cuando buscamos la causa de la hipertensión primaria, hay algunas cosas que debemos observar. ¿Sus padres tenían presión arterial alta? Si los padres tenían presión arterial alta, la probabilidad de que él o ella también la tenga es mucho mayor. ¿Está bajo alguna condición de estrés? Es decir, si está bajo mucha ansiedad o tensión, eso también puede hacer que suba la presión arterial. Si tiene exceso de grasa, si ha engordado bastante, también puede desarrollar presión alta. Si ha cambiado de hábitos, si fuma regularmente, eso también puede causar presión alta. Estas son las causas que generalmente se incluyen en el grupo de la hipertensión primaria o presión arterial alta. Así que ahora estamos poniendo más énfasis en la hipertensión primaria o esencial, porque la hipertensión secundaria, que ocurre por otras causas, ya la hemos mencionado antes como presión secundaria. Entonces, si de todas formas termina teniendo presión alta, ¿qué debe hacer usted? En ese momento, lo más sensato es consultar con el médico más cercano. Debe consultar y hacerse revisar la presión arterial. Pero cuando va a medirse la presión, si corre hasta el consultorio del médico o sube 3 pisos por las escaleras y luego se la mide de inmediato. Hay un procedimiento correcto para medir la presión. Antes de medir la presión, tanto el paciente como el médico deben esperar al menos 5 minutos. La persona debe descansar al menos 5 minutos. Solo después de eso se debe registrar la presión arterial. Si después de registrar se observa que sí, la presión está alta. Eso es hipertensión. Si la presión es alta, tanto usted como el médico deben reflexionar. Entonces debe estar preparado para realizarse algunos exámenes. ¿Por qué debe hacerse estos exámenes? No es que haya que hacer demasiadas pruebas para la presión arterial, pero hay algunas pruebas que son imprescindibles. Por ejemplo, al paciente con presión alta, primero se le debe hacer un ECG. Con el ECG se debe verificar si, como resultado de la presión, ha comenzado algún problema en el corazón. Entre los problemas cardíacos se puede observar que la circulación sanguínea disminuye.
Como consecuencia de esa disminución, finalmente se desarrollará una enfermedad en el corazón. A esto lo llamamos la peligrosa enfermedad conocida como infarto de miocardio. Es decir, en términos más sencillos, podríamos decir que comienza una especie de descomposición en el corazón. Es decir, los tejidos cardíacos empiezan a dañarse. Esto se puede detectar con un ECG. Si no se detecta con el ECG, entonces se pueden hacer pruebas más precisas como una ETT o un ecocardiograma. Debemos estar preparados para realizar estas pruebas. Y también se debe hacer una radiografía de tórax, porque puede que el corazón se haya agrandado. A esto se le llama cardiomegalia. Eso significa que debido a la presión, el corazón se ha agrandado y está desarrollando insuficiencia cardíaca. También se deben hacer pruebas de los riñones. Puede que de repente, debido a la presión, el paciente no esté orinando. Si las piernas y el cuerpo se hinchan y no hay orina, entonces para los riñones se debe hacer un ultrasonido renal, un examen rutinario de orina y medir la creatinina en sangre. En resumen, estoy diciendo que estas son las pruebas que no se pueden omitir. Si se hacen, podremos ver si los riñones ya han sido afectados. Con estos exámenes, el médico decidirá si su presión está limitada solo a la presión arterial o si, junto con la presión, los órganos diana ya han sido afectados. A esto lo llamamos órganos diana. Entre los órganos diana está el cerebro, y en el cerebro puede ocurrir un accidente cerebrovascular. Dieta completamente prohibido. Por ejemplo, pato, paloma, cabra, vaca, pescados grasos. Sin embargo, el gilsa es un pez marino. La grasa que contiene no es tan perjudicial para los pacientes cardíacos o hipertensos, porque hay dos tipos de grasa. Una es mala y la otra es buena. A la grasa buena la llamamos HDL, pero no voy a entrar en tantos detalles. Si lo hago, puede que les resulte un poco complicado de entender. Sin embargo, a cada paciente con presión alta se le debe hacer otra prueba. Y ese es el perfil lipídico, ya que hemos mencionado las grasas en la sangre. Con el perfil lipídico identificamos tres tipos de grasas. LDL, que es la grasa dañina. HDL, que es la grasa buena y que incluso es beneficiosa. Y los triglicéridos, que también son una grasa dañina. Por eso solemos incluir el perfil lipídico entre las investigaciones. Ahora, después de las investigaciones, surge la pregunta: ¿cómo debe ser su estilo de vida? Estilo de vida, sí. El estilo de vida de los pacientes con presión arterial. Esto es una enseñanza o lección. Deben mantenerse lo más libres de estrés posible. Deben evitar cualquier tipo de excitación en la medida de lo posible. Ahora bien, si alguien le dice algo molesto y usted se enoja mucho, recuerde esa frase en inglés: kill your anger, or anger will kill you. Es decir, significa mata tu ira, de lo contrario, la ira te matará a ti. Mata tu ira, de lo contrario, la ira te matará a ti, porque se ha visto que, debido a una excitación, alguien ha desarrollado un derrame cerebral. Hay que evitar la excitación. Hay que llevar una vida muy simple, al menos por el bien de su enfermedad. No importa cuántos problemas familiares, domésticos o políticos tenga, debe pasar la vida con mucha tolerancia. Ahora, si puede mantener este estilo de vida,
entonces controlar su presión arterial será algo bastante fácil. Por supuesto, también debe seguir el consejo de su médico. Ahora suponga que no encuentra un buen médico. Simplemente, usted mismo puede hacer parte del tratamiento. Suponga que su presión está alta. Usted sabe que, en la primera etapa, los medicamentos que usamos son del grupo de los diuréticos tiacídicos, furosemida, es decir, medicamentos que aumentan la cantidad de orina. Al aumentar la cantidad de orina, se reduce el volumen de sangre. La presión, automáticamente. Esto usted mismo puede manejarlo como su propio médico, porque estos medicamentos prácticamente no tienen efectos secundarios. Pero, ¿será suficiente solo con esto? Orinará con frecuencia. Si orina con frecuencia, su presión arterial se mantendrá más o menos baja, siempre que su presión no sea demasiado alta. Junto con los diuréticos del grupo tiacida o la furosemida, se pueden tomar beta bloqueadores. Son medicamentos muy económicos, muy fáciles de conseguir. El propranolol está disponible en el mercado. El atenolol también se encuentra. Estos también se pueden tomar. Incluso estos medicamentos pueden ser recomendados por los médicos rurales o los practicantes de medicina en las aldeas de nuestro país y pueden tomarse bajo su consejo cuando no tenga a mano un médico MBBS. Sin embargo, sí, hay algo que quiero decir ahora que tanto los médicos como los pacientes deben saber. Los medicamentos para la presión. Una vez debe continuarse durante toda la vida. Una vez que comience a tomar el medicamento para la presión, debe continuarlo de por vida. Una vez que comience a tomar el medicamento para la presión, debe seguir tomándolo de por vida. Porque si toma el medicamento de vez en cuando y a veces no lo toma, eso es suficiente para desarrollar un derrame cerebral. Si toma el medicamento solo cuando le apetece, una vez y luego otra vez tras 15 días, en ese intervalo puede sufrir un bloqueo que cause un derrame cerebral. No debe dejar de tomar el medicamento. Sí, debe tomarlo regularmente. Sin embargo, cuando la presión arterial aumente, la dosis del medicamento también deberá incrementarse. Cuando la presión arterial baje, la dosis del medicamento se reducirá. No se convierta en médico usted mismo. Tampoco deje de tomarlo. Sin embargo, si la presión arterial baja demasiado, se puede suspender el medicamento para la presión durante 1 o 2 días. No por mucho tiempo, tal vez por 2 días. Por ejemplo, si la presión sistólica baja a 50. En ese caso, se puede omitir el medicamento por un día. Después, cuando la presión arterial vuelva a subir, entonces deberá reanudar el medicamento nuevamente. Habrá que aumentar la dosis del medicamento. Habrá que tomarlo de por vida, de lo contrario. Repito lo mismo. Los órganos objetivos se verán afectados. Si empezamos desde arriba, el cerebro puede sufrir un derrame cerebral. Se desarrollará retinopatía, en el corazón se producirá un infarto de miocardio. Por otro lado, en los riñones puede haber insuficiencia renal. Debemos proceder con mucha precaución y cuidado. El objetivo es que la presión del paciente se mantenga dentro de los límites normales, pero que no llegue a dañar ningún órgano objetivo. Ahora no puedo evitar decir algo. Aquellos de ustedes que pertenecen a una sociedad más o menos educada o que tienen algún nivel de estudios, pueden pensar que ir repetidamente al médico es un gran problema. Incluso, a veces por la noche, ni siquiera se encuentra un médico rural disponible cerca. En este caso, hoy en día hay que cambiar esa mentalidad, porque quienes están educados pueden tener en casa un aparato para medir la presión arterial. Hoy en día
Ya no es necesario usar un estetoscopio y ese aparato tradicional para medir la presión. Sí, al principio se inventó el esfigmomanómetro de mercurio. Luego surgieron los aparatos aneroides para medir la presión arterial. Y ahora han llegado los dispositivos electrónicos. Solo hay que colocarlo en la muñeca, presionar el botón y la presión se registra al instante. Es muy fácil, yo se los voy a mostrar. El menú para medir la presión y demás. Pero sí, no puedo dejar de decir que no todos los aparatos electrónicos de presión arterial del mercado ofrecen un servicio preciso. Muchos dan lecturas incorrectas. Por eso, el aparato de presión arterial fabricado por la empresa japonesa ALRK2 es bastante preciso. Es como un reloj, solo hay que colocarlo en la muñeca, presionar el botón y la presión aparece. Luego, simplemente lo apagas. Funciona con 2 pilas y dura unos 5 o 6 meses. Personalmente, también preferimos este aparato. Los otros no son tan confiables. Sin embargo, también hay que decir que, por ejemplo, si tienes una presión de 140 y el aparato muestra 145, sí, se permite una pequeña variación. Solemos decir más o menos 5, pero al menos tienes un rango. Por ejemplo, si tu presión es 150, puede ser 155 o 145. Pero al menos sabes que tu presión está dentro de ese rango. Al menos no es 200 ni 100. Eso ya es una gran ayuda. ¿Dónde vas a encontrar un médico a las 12 de la noche? ¿Dónde encontrará el aparato? Por lo tanto, quienes tengan la posibilidad, compren este medidor, este aparato. Cómprenlo y guárdenlo en casa. Ustedes mismos pueden hacerse el chequeo médico. Eso les será de mucha ayuda. Este aparato, repito, es de la compañía japonesa ALRK2. Es muy portátil. Ahora mismo les voy a mostrar el aparato. Este aparato se puede conseguir en el edificio BMA en Tufkana Road, en el segundo o tercer piso. Pregunten allí. Ellos les enseñarán a medir la presión en solo 5 minutos. Ahora les voy a mostrar el aparato yo mismo. Miren, este es el aparato. Es de la compañía ALRK2. Se coloca en la muñeca como un reloj. Se pone en la muñeca como un reloj. Después de ponerlo, ajustenlo suavemente. No debe estar ni demasiado apretado ni demasiado flojo. Solo hay que ajustarlo suavemente. Una vez colocado, presionen el botón de encendido. Su lectura aparecerá aquí. Debajo de la mano debe haber un soporte. Apoye la mano manteniéndola relajada y estable para medir con precisión la presión arterial. Siga estos pasos para obtener resultados confiables. Cuando le digan que su presión está alta, no se altere ni se ponga nervioso. Si le dicen que su presión está un poco elevada, no se preocupe demasiado por eso. Tome la medicación y la presión bajará. Además, siga el estilo de vida que le hemos recomendado. Incluso nosotros no nos preocuparemos por su presión si usted mantiene ese estilo de vida. Si se preocupa demasiado por su presión, esta podría aumentar aún más. Sin embargo, en este caso, si no trate de cargar con demasiada tensión mental. En ese caso es mejor tomar algunos medicamentos del grupo de los tranquilizantes y ansiolíticos. Si toma un somnífero suave, el cerebro no podrá estresarse ni tener esos impulsos. También se pueden tomar medicamentos del grupo que llamamos PRAN o del gimnasio, como los que tenemos en nuestro repertorio. Por ejemplo, el clonazepam. Si toma estos medicamentos, su mente se calmará. Entonces verá que automáticamente su presión arterial bajará. Espero que lo que se ha dicho sobre este tema haya quedado claro. Guiando Virginia pertenencia a Gallas 4, que comer tamarindo. Reduce la presión de los lanzadores, pero no reduce la presión baja. El tamarindo ayuda a reducir el colesterol en la sangre. Ayuda a disminuir el colesterol, que es bastante responsable de la presión arterial.
Por lo tanto, no hay ninguna explicación científica de que, como dicen en los medios, reduzca la presión arterial. Sin embargo, sí hay una explicación científica de que es ácido, especialmente el ácido cítrico, presente en la cáscara del limón. Sí, el tamarindo. Y estos elementos en general ayudan a reducir el colesterol. Con esto agradezco a todos y deseo buena salud y una larga vida para todos. Y concluyo aquí mi intervención.